Hola, buen día, paisanos y amigos. Espero estén bien. Voy llegando, aproximándome a mi tierra, a la tierra que me vio nacer y me vio crecer, Río Blanco, Tolima, aquí en Colombia. Voy a ver cómo está mi gente. Bienvenidos. Y me anticipo a decirles que seguramente esta visita a Río Blanco creo que hay que repartirlo en 2 o 3 capítulos, porque hay tanto para mostrar que en uno solo es difícil. Seguramente que lo vamos a hacer así. Entonces, esta es la primera parte. Antes de entrar en detalles, esto para tanto las personas que viven en Río Blanco como los que llegan de otra parte y quieren hacer videos, todo está bien, súper bien. Pero deben tener en cuenta que Río Blanco no se escribe como lo he visto escrito por ahí en unos videos. Río Blanco. No, no es correcto. Es un solo nombre, Río Blanco. Porque si no, entonces ¿en qué quedaría el río que pasa por allí? El nombre del río sería Blanco. Blanco solamente. Porque escribiríamos Río Blanco. No. El nombre del río es Río Blanco. Y el nombre del municipio, Río Blanco. Unido todo. Río Blanco, en un solo nombre. Bueno, y estoy en mi pueblo, en mi tierra, en el municipio de Río Blanco. Voy a mostrarles las bellezas que tiene nuestro municipio, haciendo un recorrido por sus calles, mostrando todo lo que tenemos para que el mundo conozca a este municipio encrustado aquí mismo en la cordillera central de nuestro país colombiano. Voy a mostrarles todas y cada una de las cosas que tenemos para ofrecer. Y esta es la tierra Río Blancuna. Esta es la entrada a Río Blanco, cuando viene uno de Chaparral. Y Río Blanco, como lo he venido mencionando, es ciudad de progreso, de belleza, de paz. Aquí se respira aire puro, pero lo que más se respira es paz, mucha paz. Y estoy hablando del año 2020, empezando el año 2024. Esta es la gloria de Dios que nos da esta belleza de paisaje para disfrutarlo. Y esta es la entrada, claro, hacia acá. Yo me vine y tomé algunas fotos así al azar en desorden. No me interesa, pues, decirles, tomé de tal manera que, bueno, aquí ya vamos entrando. Esta toma está mejor porque ya aquí vamos enfocando lo que es la primera de las calles. Claro, a ese momento pasamos por un barrio, por un lado del barrio que se llama Los Cámbulos. Aquí se puede observar pues, diferentes talleres, como quiera que pues, es la salida o la entrada del pueblo, y hay talleres de mecánica automotriz, tanto de vehículos como de motos. Bueno, esta es una calle amplia porque es la entrada. Qué bueno. Ya, ahí hay uno de mis viejos amigos. Este que está aquí de pantalón oscuro. Leonardo. Miguel Guerrero. Los señores.
Bueno, y cuando hablamos de Río Blanco, pues necesariamente tenemos que hablar de los indios Pijaos, que para el siglo XVI hicieron una aguerrida batalla con los españoles, puesto que esta tribu fueron los más bravíos aquí en Colombia. Eran muy estrategas en el combate. Y desde luego, allí con su cacique Calarcá, un hombre fuerte, muy inteligente para los ataques, sobre todo para las emboscadas. Para el siglo XVII, pues estaba casi reducida pues esta tribu de los Pijaos. Combates de ellos eran de día y de noche, a veces todo el día y toda la noche. Entonces, esto en las llanuras, que hoy es el municipio de Chaparral, pues es decir, no estaba, topográficamente no estaba delimitado, pero es en esa llanura donde se hacían los combates. Aquí en Río Blanco también estaban, y ya le voy a explicar por qué. Según el historiador y escritor rioblancuno José Evelio Páez Bonilla, él afirma o supone que Calarcá en una de esas tantas guerras fue herido en combate, y entonces los indios, para esconderlo o para retirarlo de la guerra, del combate, lo fueron trayendo hacia este territorio de Río Blanco, pasando por el Limón, luego llegando por el filo de las Palomas, que está allí, y bajando a Río Blanco. Ellos tenían un cementerio en donde hoy es la hacienda El Relator. Allí fue enterrado el indio Calarcá. Esto según el escritor Evelio Páez. Ahora bien, según José Vega, también rioblancuno, en su libro que habla tiene 2 libros, o por lo menos conozco 2 libros que hizo sobre Río Blanco, dice allí que para el año 1897 salió una expedición desde Chaparral a estos sectores del Río Blanco, y esta comitiva o comisión venían allí, entre otros, voy a leerlo, venían don Abraham Caicedo, Marcelino Hernández, Absalón Ramírez, 20 personas más. Y esto, pues rumbo a estas selvas, se fueron río abajo, por el río Río Blanco, llegando a las orillas allí de la Anamichú, y unos pocos metros más adelante desemboca estos ríos al río Saldaña. Este sector vino esa comisión o ese grupo. Bueno, ¿ya qué venían? ¿Qué buscaban? Bueno, pues es que en Estados Unidos y en Europa el caucho y la quina tenían un alto costo económico. Y a eso fue que vinieron ellos, a buscar el árbol del caucho y la planta pequeña de la quina, ya que aquí se daba en abundancia. Esta expedición duraba más o menos 1 mes y medio, de pronto hasta 2 meses. Es decir, mientras se acababan las provisiones y tenían que ir a traer más. Pero era el tiempo que ellos, el tiempo necesario para ellos acumular unas 10 arrobas de caucho en bola. Y entonces por el Saldaña río abajo lo embarcaban hasta Ataco, que era donde estaban las personas que esperaban el producto para comprárselo. Claro, algunas veces se iban por trochas a salir a Chaparral. Por la trocha que ellos entraron, se iban a Chaparral también con el mismo propósito. Estas personas no tenían ningún interés de venir a ubicarse aquí a Río Blanco, es decir, de fundar fincas o de hacer pueblo. No, el interés era buscar el caucho y la quina. Tiempo después de esto, ahí sí ya llegaron otras personas con el interés de ubicarse acá en este territorio, que como ya lo dije, era un territorio virgen en esta zona surtolimense. Y dentro de esas personas, algunos de ellos, tengo los nombres,
los que vinieron pues en esa ocasión: Francisco Hernández, Pachito, Asisclo Vargas, Pablo Oliveros, Fermín Reynoso, pues entre otros, ¿no? Para ellos pues fue más fácil entrar porque utilizando las trochas que ya habían abierto los caucheros. Bueno, hay que anotar que esta travesía no era tan fácil, porque tenían que afrontar el peligro de las serpientes, del jaguar, del puma, del oso y de otros animales. Y así fueron llegando más personas que fueron formando fincas, fueron ya con el deseo de hacer un pueblito, porque ya eran varios los que habían llegado. Por las márgenes del río se ubicaron y vinieron pues sembrando plátano, yuca, frijol, bueno, productos que iban a necesitar, que solo tenían que salir a Chaparral o a Ortega a traer sal, a traer arroz y algunas otras cositas, porque el resto ya lo estaban produciendo acá. Algunos de ellos pues vinieron con su esposa, ya tenían tal vez algunos niños pequeños y vinieron con ellos. Y algunos de ellos, un grupito de estos, vieron como esa planicie, que aunque Río Blanco no es plano, pero lo que es la parte del parque y de esta cosa pues un poco plana. Y vieron allí como bueno para hacer un pueblito. Dijeron pues vamos a hacer, y hicieron unas chozas. Algunos dicen que fueron 11, pero no hay algo oficial. No, hicieron unas chozas ellos allí. Y estas chozas fueron construidas, también les voy a dar los nombres. Aquí tengo todo. Estas primeras chozas fueron construidas por Nicolás Quiroga, Jorge Pérez, Epifanía Reynoso. Y bueno, tiempo después llegaron los hermanos Narciso, Martín y Nicolás Cárdenas. Y así fueron llegando pues, más personas. Narciso fue el papá de don Ciro y don Luis Cárdenas. Don Luis, el papá de Jaimito, quien estudió conmigo, abuelo del sacerdote que en este momento está aquí en Río Blanco. Bueno, esto se va poniendo cada vez más emocionante, saber estas historias. No es que me las sepa, es que las he leído. Yo no soy historiador, soy artista solamente. Soy pintor y escultor, pero también me dedico un poco a hacer este tipo de contenidos. Las primeras semillas de café, y ya se está hablando de café, porque esto fui cafetero. Esta zona es muy cafetera, siempre lo ha sido. Las trajo don Jorge Pérez. Y bueno, sembrando y dando por allí, sembrando, se fueron formando cafetales. Y luego se formaron unas haciendas grandes. Entre esas el Estuche, el Relator, Buenavista, Las Brisas. Las Brisas era una hacienda grandísima, hasta cuando yo recuerde, porque éramos vecinos ahí. Nosotros teníamos en La Pava y nos separaba solamente una cerca y ahí estaban Las Brisas. Era una hacienda grande, pero para esta fecha que estoy hablando, pues más grande todavía. Recogían, se daban el lujo de recoger 300 cargas de café, ¿ya? Y algunas veces más, un poco menos en otras, cuando la mitaca. Esta finca era de don Juan de la Cruz Vidales. También, por supuesto, hubo fincas ganaderas y de otros animales también, cerdos, gallinas en abundancia. Don Gavino Pérez trajo el primer tarapiche de caña, es decir, para la fabricación de la panela. Estos trapiches en ese entonces, y hasta cuando yo estaba adolescente, eran de tracción animal, de caballo, de mula, no eran con motores como los de hoy. Entonces, para que moliera la caña había que ponerle un caballo, una mula ahí. Bueno, es digno de resaltar que estas personas que vinieron a hacer caserío, a hacer fincas, vinieron de Ortega, de Chaparral, de Collaima, inclusive algunos de Antioquia y del Huila y de otras regiones, pues eran personas fuertes, que algunos de ellos habían participado en la guerra de los 1000 días y buscaron este sector para refugiarse. Bueno, los hermanos Cárdenas ya había, en vista de que había ya pueblo, más gente,
Entonces se dieron a la tarea de nombrar a alguien que ejerciera la autoridad aquí en el municipio de Río Blanco, cuando eso no era ni municipio, ni siquiera era inspección, eran unas chocitas, pero ya había gente. Entonces a veces se presentaban problemas, riñas, por cuestión del aguardiente que era hecho acá mismo, en alambiques de acá. Aquí se le llamó a ese aguardiente ñeque con ñ, ñeque. Había un zacatín de esos en la Lindosa, había otro por aquí cerca de la Profunda. Bueno, entonces había necesidad de que alguien ejerciera la autoridad. Ellos se valieron de los chaparralunos para que les ayudaran a ver qué hacían en este caso. Y fue así como, por influencia de los chaparralunos, se nombró a don Martín Cárdenas como comisario. Bueno, comisario sin sueldo. Sin sueldo porque ¿con qué pagaban? Entonces, ahora, la autoridad, para que se diferenciara de los demás, el símbolo de identificación era una varita, y ya el que tenía la varita, pues era la autoridad. Luego, pues ya siguió creciendo y siguió creciendo. Entonces, hubo necesidad de nombrar un corregidor, y ahí volvimos a Chaparral otra vez. Y ese corregidor fue José Nicomedes Mafla. Y este señor, don José Nicomedes, era muy activo, era muy dinámico y organizó el orden administrativo del pueblo. Ya le puso como más orden. Y para dictar sus sentencias, o bueno, no sus sentencias, su decreto, lo que tenía que informar al caserío, resulta que aquí en Río Blanco, en el centro de lo que hoy es el parque, había una piedra grande. Y entonces en esa piedra es donde él se subía a leer sus decretos y las normas que él colocaba. Ese era el sitio, pues era la tarima que se usaba, que era usada también por los políticos cuando llegaban de pronto a visitar y a conseguir votos. Don Alejandro Buenaventura, un talabartero que vivía aquí en Río Blanco por allá en los años 1930, él afirma que los fundadores de Río Blanco fueron Nicolás Quiroga y Francisco Hernández, y que en 1903 llegaron, es decir, después de la guerra, llegaron Roque Bernate, Alejandro Palma, Narciso y Martín Cárdenas, los que habíamos nombrado hace un momento. Bueno, y sigue creciendo Río Blanco. Entonces ya hubo necesidad de hablar con el alto gobierno en ese momento, que ya no era Chaparral, era Ibagué, la Honorable Asamblea Departamental. Y entonces allí fue nombrado Río Blanco como Inspección de Policía. Y en este cargo se nombró a Justino Quiroga como el inspector de policía de Río Blanco. Y un año después fue reemplazado por los mismos pobladores de Río Blanco, y se nombró a Tiberio Vidales, hijo del fundador de la hacienda Las Brisas. Después esa hacienda en los últimos años fue de la familia Santa, don Víctor Santa, un señor de origen antioqueño. Saludos allá para William y su familia allá en Pereira. Desde luego que para esa fecha, pues ya también la arriería empezaba a funcionar aquí. Los arrieros, los que conocimos, los que tuvimos esa dicha de conocer a un arriero, de estar cerca de ellos, a hablar y todo. Mi papá tenía un hotel para arrieros en El Limón. Y bueno, estos señores, la labor de ellos era por caminos, por supuesto. Y en invierno, esas mulas y esos arrieros llegaban embarrados hasta la cabeza. Entonces era para sacar los productos a Ortega y a Chaparral, el café, el cacao, lo que ya se producía, y traer mercancías hacia acá, ropa y otros elementos. Bueno, este corregimiento o inspección de policía de Río Blanco siguió creciendo y pertenecía a Chaparral. Ya Chaparral era un municipio nombrado legalmente. Entonces Río Blanco pues era hijo de Chaparral. Pero había un problema, y es que por ser lejos de Chaparral y por ser un terreno tan amplio que Chaparral tenía mucho terreno, le era difícil controlar. Los rioblancunos en esa entonces se sentían abandonados, desprotegidos, porque Chaparral no quisiera, sino porque no podía. Era mucho terreno para controlar, para gobernar, pues. Y entonces, en vista de eso, se nombró una junta aquí en Río Blanco, con el fin
de buscar la separación de Chaparral, es decir, para alimentarnos nosotros mismos. Y esta junta o grupo de personas pues fue a Chaparral y expusieron su inquietud. Chaparral pues sí, no, pero es decir, terminó aceptando. Aceptó porque ellos fueron conscientes de que era muy difícil gobernar tanta tierra. Entonces, claro, allí hubo algunas personas de orden político que se opusieron, pero esa resistencia no duró mucho, porque, pues, es decir, había necesidad de los rioblancunos de separarse y había de alguna manera necesidad de Chaparral quitarse como esa carga. Es decir, el separarse de Río Blanco y Chaparral fue para ellos un alivio. Claro, seguimos siendo territorios hermanos, desde luego. Don Armando Siachoque, una persona ya conocida, fue quien se encargó de conseguir los votos para que esto se diera, para presentar esto, pues que se habló con Chaparral y Chaparral aceptó, entonces había que presentar esto a la Honorable Asamblea del Tolima para que fuera aceptado como territorio aparte, es decir, como municipio de todas maneras. Y para esto se nombró una junta pro municipio, que ya se estaba pensando en poner esto un municipio. Según lo que estamos hablando y lo que no solamente lo que yo estoy hablando por medio de los que escribieron estas cosas, sino porque aquí se ha mencionado siempre, y en el Tolima se tiene a Río Blanco como un municipio de progreso, como un municipio de gente echada para adelante. Porque en poco tiempo ya mira lo que es el municipio de Río Blanco. Ya los que crecimos allí, ya vamos y hasta nos perdemos. Sí, yo me perdí una vez en Río Blanco. Entonces, porque ya Río Blanco ya no es el pueblito que conocimos, de calles empedradas. Y bueno, ahora ya hay edificios de 5 pisos, que antes pues eso imposible, ¿no? Claro, aquí hay que resaltar algo. Los señores que hicieron las primeras chocitas que hablamos hace un rato, pues ellos pensaron en ese momento, fue allí, en el presente. No pensaron a futuro. Las calles de Río Blanco son angostas porque se hicieron fue solamente para las mulas, para las bestias y para las personas. Inclusive había unas rocas, unas piedras grandísimas desde la entrada y adentro del pueblo. En mis cuadros en los que he pintado para Río Blanco he pintado algunas piedras porque esto era piedras grandes. Entonces ese fue el problema. Las calles pues son angostas, algunas, la mayoría son angostas, porque no se pensó que aquí viniese a llegar carros. Bueno, les venía diciendo que se nombró una junta pro municipio. Y entonces voy a leer los nombres que hacían parte de esa junta. Ellos fueron don Adolfo Alzate, Gregorio Quintero, José Joaquín Vidales, José Cruz Bonilla, Eliseo Buenaventura y los hermanos Ciro y Luis Cárdenas. Pero mire que hay algo interesante también. Antes de eso, don Tiberio Vega, el dueño del Café Las Vegas y con todos estos muchachos que ya ahora son hijos de los hijos de es una empresa familiar. Don Tiberio se encargó de ir a Herrera, a Puerto Saldaña y veredas circunvecinas a lomo de mula o a pie en algunos casos, a conseguir las firmas para que Río Blanco llegara a ser municipio. Bueno, este video lo estoy grabando aquí en la entrada de Río Blanco y nos quiere llover porque está lloviendo. Está lloviendo, en estos días ha llovido y hoy nos quiere llover. Va a tocar que correr un poquito más. Para crear el municipio,
la Honorable Asamblea Departamental del Tolima, mediante Ordenanza 0011 del 21 de diciembre de 1948, se crea el municipio de Río Blanco. Y su primer alcalde fue don Marco Tulio Carvajal. Bueno, ya entonces se nombró el primer consejo municipal, compuesto de 4 personas, 2 principales y 2 suplentes, no había más, que fue Gregorio Quintero y Antonio Marín. Y los suplentes, que aquí los tengo, fueron Estanislao Gómez y Justino Quiroga. Más tarde les voy a hablar más de Río Blanco, porque ya se vino el agua. Bueno, y así fue creciendo el municipio de Río Blanco hasta ser lo que es hoy. Es una ciudad pequeña, o dicho de otra manera, un pueblo grande. Hoy Río Blanco cuenta con una población de 23.438 personas, claro, contadas en el casco urbano y rural. Existe aquí una diversidad étnica, procedentes de los Pijaos, desde luego. La más nombrada aquí es la comunidad Nasa. El principal producto que produce Río Blanco es el café, pero hay otros como el cacao, el aguacate, el plátano al frijol, por ejemplo, pero el café es el que marca la pauta, tanto que hay en el municipio ya hay entidades, asociaciones que están fabricando o produciendo el café tipo exportación de una alta calidad. Iremos a hacer un video con algunos de los procesadores del café. Eso es lo que es el municipio de Río Blanco, en el departamento del Tolima, que, como les decía, el enano se creció. Algunas personas en otras partes dicen, bueno, ¿y qué tiene Río Blanco? Pues ahorita que tenemos de todo, hay de todo. Desde las sonrisas que nos reciben cuando llegamos al municipio, como estas. Y la amabilidad de la gente. Aquí se respira paz. Hemos tenido, desde luego, momentos un poco, digamos que trágicos dentro de lo que se pueda decir, pero bueno, eso ya pasó. Hoy se respira paz, tranquilidad, confianza, amabilidad de la gente. Venga, Río Blanco, lo esperamos. Voy a hablar con el señor alcalde del municipio, elegido por voto popular, don Daniel. Voy a entrar a su despacho y que nos hable más de Río Blanco. Vamos a ver. Alcalde Daniel Rodríguez, muy buenos días. Maestro, muy buenos días para usted y pues para todos sus seguidores y las personas que nos distinguen y pues obviamente que a usted lo aprecian muchísimo. Bueno, desafortunadamente cuando las cosas están poniéndose mejores es cuando se termina, pero al día también ya se nos fue, la lluvia que también nos dio un mal rato y no pudimos pues terminar el video, de tal manera que en el próximo capítulo continúa y seguramente que va a estar mejor que este y el tercero estará mejor que el segundo. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.